Habla el asambleísta Mae Montaño. Señor presidente, colegas asambleístas, a nuestros hermanos ecuatorianos que han hecho un largo viaje desde los distintos sectores de la frontera, un gran saludo y un abrazo. Dice un refrán que todos conocemos que más vale tarde que nunca. Hemos perdido 6 años por lo menos 5, para ratificarnos en este proyecto de ley. Yo creo que no hay aquí una gran discusión y seguramente nos ratificaremos por consenso, no solamente por los votos que son necesarios. Indiscutiblemente así será. Nosotros nos preguntamos qué hubiese sido si los miles y miles de millones que desangraron al país a través de la corrupción hubiesen sido utilizados para desarrollar las poblaciones de frontera. Y eso no lo podemos olvidar, porque hay que tener siempre presente esa parte de la historia. Yo quiero, sin embargo, pedirles a los hermanos de las provincias fronterizas que me permitan dedicar estos minutos para hablar de manera específica de Esmeraldas. Y ustedes entenderán que cuando una de las hermanas está en graves dificultades, las otras hermanas, en este caso provincias, deben venir a su apoyo y expresar su solidaridad. Y es que la situación de Esmeraldas es realmente compleja y hay que repetirlo una y otra vez para entender de qué se trata y para entender que hay otras medidas que tomar, que no nos podemos quedar en el marco de una ley de desarrollo fronterizo que tiene normas generales. Y es que Esmeraldas, como hemos acuñado la frase, está secuestrada. Y en eso algunas cosas son similares con las otras zonas fronterizas. Secuestrada por la pobreza, por el abandono, por la indiferencia. En nuestro caso también, y algunas provincias fronterizas también lo comparten, por los pasivos ambientales que nos ha dejado la actividad petrolera. Esmeraldas ha pagado también pasivos humanos, de vidas y de salud. También por la afectación de la minería ilegal. Y por si fuera poco, delincuencia, desempleo, narcotráfico, que no son nuevos. Agobiada por los efectos del terremoto del 2016 y cuando apenas empezaba a respirar de esos problemas sin que hayan encontrado soluciones completas, ni siquiera a medias, yo diría menos que a medias, el narcoterrorismo la secuestra y ahora sí, de verdad. Por eso he acuñado otra frase, es que Esmeraldas no es solamente Esmeraldas y no es solamente el problema de la frontera. Esmeraldas somos todos y así lo tenemos que entender en este momento. Necesitamos de la convergencia de todas las fuerzas políticas, el apoyo y la solidaridad y el entendimiento de todas las provincias del Ecuador para ir al rescate de Esmeraldas. Quiero decir esta mañana que he presentado una ley que se llama de reactivación económica para Esmeraldas. ¿Y saben por qué? Porque la ley fronteriza no le permitirá a Esmeraldas más que un alivio si es que no definimos una ley específica que convierta a Esmeraldas en un polo de desarrollo del país. Y los países que entienden una visión moderna de desarrollo saben que se necesita una ley orientada especialmente a eso, porque Esmeraldas lo tiene todo para eso. Tiene ríos, tiene mares, tiene unas condiciones para la agricultura y para la agroindustria extraordinaria, tiene condiciones para el turismo que le sobran, tiene puertos, tiene aeropuertos, o sea, Esmeraldas lo tiene todo, pero sobre todo tiene una gente trabajadora, una gente que no pierde el talante ni aún en los peores momentos, que mantiene su alegría, que mantiene su vitalidad,
que mantiene sus ganas de salir adelante. Por eso necesitamos una ley para reactivar social y económicamente a Esmeraldas. Y eso implica trabajar en dos vías. Una, que nosotros la hemos diseñado y presentado en este proyecto, porque ustedes saben que los asambleístas tenemos una limitación constitucional. No se puede hablar de reactivación sin hablar de medidas fiscales. ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer? Dividir esta propuesta en dos áreas. Una de incentivos no fiscales. Señores, incentivos no fiscales que signifiquen mover los recursos institucionales existentes y los recursos económicos existentes, porque perdimos la época de bonanza para orientar la aplicación de una ley como la que vamos a aprobar definitivamente o a ratificarnos el día de hoy. Hemos perdido la época de bonanza y estamos ahora aprobando una ley en época de crisis. La visión entonces tiene que ser diferente. Y eso es lo que hemos presentado. ¿Cómo articular? ¿Cómo definir planes operativos, señores? Porque si dejamos en planes generales, se quedarán en el escritorio de algún funcionario público. Planes operativos concretos, con responsabilidades concretas de las distintas instituciones del gobierno y del Estado. Pero articular también una coordinación verdadera entre los entes del gobierno central y los gobiernos seccionales, porque estamos cansados del centralismo y de que un funcionario que se cree que lo sabe todo, sentado desde el escritorio de su oficina, determine qué es lo que necesitan las provincias fronterizas, y en este caso de Esmeraldas. Necesitamos que desde el territorio se definan esas acciones concretas, esas políticas públicas que se requieren para empujar esa reactivación social y económica. Pero como decía, eso no lo consigue todo. Si no tenemos incentivos fiscales, si no creamos para Esmeraldas de manera concreta un fondo de compensación por los impactos ambientales que ha tenido en la actividad petrolera, un fondo orientado de manera específica a estimular la microempresa, la pequeña empresa, un fondo que signifique apoyar a los afroecuatorianos, a los indígenas, que Esmeraldas también lo tiene. O sea, no crean que solamente indígenas hay en el oriente y en la serranía. Esmeraldas también tiene una población indígena en extrema pobreza. Un fondo que permita apoyar y respaldar a aquellos que quieren emprender, pero que como no tienen casas, terrenos ni bienes, no pueden acceder al crédito. Pero necesitamos también estímulos fiscales que signifiquen atraer nuevas inversiones, porque el gobierno no tiene recursos en este momento. Y lo que más le interesa al gobierno, y lo que más le interesa a Esmeraldas, y lo que más le interesa a los ecuatorianos es generación de empleo. Yo quiero aprovechar estos minutos, primero, para hacer un llamado al CAL, que por favor, con la urgencia que Esmeraldas lo requiere, se tramite ese proyecto de ley que ya está presentado, con la urgencia que el caso amerita, pero que también desde aquí motivemos al señor presidente de la República para que lea esa propuesta de incentivos fiscales que ya ha sido presentada, que debe estar ya en su escritorio, para que lo asigne a su equipo, que lo revise, que lo cambie, que lo modifique, que haga lo que quiera, pero que como medida urgente lo envíe a esta asamblea para que complementariamente podamos tener una verdadera ley de incentivos, de reactivación social y económica para Esmeraldas, de tal manera que pueda convertirse en un verdadero polo de desarrollo. Porque, amigos, seguridad y desarrollo y seguridad siempre van de la mano. Con mi saludo y gracias por permitirme estos minutos dedicárselos a Esmeraldas. Muchas gracias, señor presidente.